Vamos a nuestro estudio de hoy. Estamos en Isaías. Voy a ir en mi Biblia a Isaías. Te pido que me acompañes a Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Y quiero hoy llamar tu atención a la imaginación. No sé qué tan desarrollada tengas la imaginación, pero quiero llamar tu atención a eso. Tenemos que imaginarnos nosotros mismos cautivos, en prisión. No sé si alguna vez estuviste en prisión, ya sea física o emocional o espiritual, pero imaginémonos un poquito prisioneros, en prisión, cautivos, habiendo destruido todo aquello que teníamos, llámese casa, llámese posesiones, eso no existe más. Y se nos lleva a una tierra desconocida, lejana, donde no se habla nuestro idioma, pero no solamente eso, sino que empiezan a ejercer una opresión sobre nosotros. Empiezan a colocar cargas y yugos sobre nosotros. Un Dios al que nosotros no creemos ni adoramos, y se nos empieza a pedir que adoremos a ese Dios. Imagínate esa escena. Imaginémonos tú y yo en esa escena, porque así estaba el pueblo de Israel, cautivo, preso, prisionero. Y algo interesante en este contexto de Isaías capítulo 40 hasta el final del libro de Isaías capítulo 66 es que Dios va a hablar acerca de su consuelo a través del profeta. El mensaje es el consuelo de Dios. El título del mensaje de hoy es ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? Y yo quiero simplemente repasar algunas cosas interesantes para que tú y yo estemos en contexto y nos sepamos ubicar qué fue lo que pasó del capítulo 1 al capítulo 39 y qué es lo que está pasando del capítulo 40 al capítulo 66. Aquí tenemos entonces la segunda sección del libro, En la segunda sección estamos hablando como si fuese el Nuevo Testamento. La primera sección fue el Antiguo Testamento, que habló del juicio de Dios, de la disciplina de Dios, y todo por consecuencia del pecado. Y el Nuevo Testamento va a hablar de la gracia de Dios. En el mensaje del Antiguo Testamento vimos que Dios defendería a Jerusalén y derrotaría a los invasores asirios. Eso vimos en el capítulo 1 al capítulo 39. Pero en los capítulos 40 al 66, el profeta se proyecta hacia mucho más adelante y ve a Babilonia destruyendo a Jerusalén y a los judíos entrando en cautiverio. Pero también, ¿qué es lo que vio el profeta? Vio a Dios perdonando a su pueblo, liberándolos de la cautividad y llevándolos de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo y restaurar la nación. Perdonar, restaurar, reconstruir la ciudad y el templo. Eso es lo que ve el profeta desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66. El principal personaje mundial en los primeros 39 capítulos fue Sennacherib, el rey de Asiria. Pero en los capítulos 40 al 66, el líder mundial es Ciro, que es el rey de Persia. ¿Quién fue este rey? Fue el que derrotó a los babilonios en el año 541 y promulgó el decreto que permitió a los judíos regresar a su tierra para reconstruir la ciudad y el templo. Eso lo vamos a ver en Esdras capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. En estos capítulos del 40 al 66 encontramos tres divisiones muy simples, muy sencillas, pero muy poderosas. La primera sección está del capítulo 40 al capítulo 48 y hacen énfasis en la grandeza de Dios el Padre en contraste a la vanidad de los ídolos paganos. La grandeza de Dios, nuestro Padre, en contraste a la vanidad de los ídolos paganos. Capítulos 49 al 57 se va a exaltar la gracia de Dios, el Hijo, el siervo sufriente. Se va a exaltar a Cristo a través de su gracia como el siervo sufriente. Y de los capítulos 58 a los capítulos 66 describen la gloria de Dios en el reino futuro. Y el énfasis se hace en la obra del Espíritu Santo, una obra que se hace por medio del Espíritu Santo, donde se pone la gloria del Padre en el reino futuro, los últimos capítulos de este libro de Isaías. Ustedes ven aquí una conexión de la Trinidad.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La grandeza, la gracia y su gloria. Pero en este segundo división del libro tenemos el corazón de esta sección. Y están en los capítulos 49 al 57, pero puntualmente, el corazón de esa sección es el capítulo 52, versículo 12, al capítulo 53, versículo 13. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a Cristo descrito como aquel que va a ser el que va a sustituir nuestra persona con su persona por cada uno de nuestros pecados. Y Él va a ser el que se entregue como aquel sacrificio expiatorio para la limpieza y el perdón de cada uno de nuestros pecados. ¿Saben cómo llamaban los rabinos a esta segunda sección de Isaías? Lo llamaban el libro del consuelo. Y estaban en lo correcto. ¿Por qué? Porque Isaías procuró consolar al remanente judío que estaba en Babilonia, después de sus duros años de cautiverio, y asegurarles que Dios estaba con ellos y los llevaría con seguridad de vuelta a su hogar. Una frase que tú debes tener en mente. Estaban presos y cautivos. Estaban lejos de su ciudad, de su tierra, y Dios los iba a llevar a su hogar. Aquí hay un cuadro similar a nosotros. Si bien hemos sido libertados del pecado, estamos en una tierra que no es nuestra, en un mundo que no es nuestro. Y esta frase, seremos llevados al hogar, debe ser nuestro estímulo diario, nuestra esperanza viva. Hay una palabra, quiero decir algo curioso. Yo tengo una mascota que muchos saben quién es, y es Chelsea. Y Chelsea tiene una particularidad con nosotros, principalmente con mi esposa y conmigo, que cada vez que decimos una palabra, ella esté dormida, esté allá, donde esté, ella la escucha y prende sus orejas y se para, se emociona, brinca y manifiesta algo extraordinario. Y la palabra es vamos. Es más, si ahora está en la sala de la casa y escucha la palabra vamos, yo estoy seguro que prendió sus orejitas, después mi esposa me dirá. Pero vamos es, me paro, me preparo y va a la puerta, porque ella sabe que vamos significa salimos a pasear, a dar las vueltas que diariamente nos reclama. Y ahora es en la mañana y también es en la tarde-noche. Así que la palabra vamos, ¿por qué te comparto esto? Porque esa palabra vamos para ellos era importante. Para ellos era importante. Vamos al hogar, vamos a retornar al lugar donde tenemos que estar. Y eso es esperanzador, eso es motivador. ¿Qué produce en ti esto? El hecho de que pronto estaremos con Cristo. Hoy puede ser ese día de encontrarnos con nuestro Salvador. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Eso es lo que estaba haciendo Isaías. Es interesante con cuánta frecuencia Dios les decía esto. No temas, no temas. Y cuántas veces les confirma la realidad de dos cosas, su perdón y su presencia. Esto es singular aquí. Dios les decía que a pesar de tantas cosas, Él los perdonaba y su presencia estaba con ellos. No es ninguna sorpresa que durante siglos el pueblo de Dios ha acudido a estos capítulos para hallar seguridad, confianza y ánimo en los días difíciles de la vida, porque en estos mensajes Dios dice y nos dice a todos nosotros, a los que pertenecemos a su pueblo, anímense y sean consolados. Eso es lo que está haciendo Dios. Y la idea aquí es esta. La idea es, en este mensaje que tiene como título, ¿cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? Es esta simple ilustración. Yo tengo aquí me olvidé, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Lupa. Una lupa. Una lupa o una lupita. No lupita de Guadalupe, lupita de chiquitita. Una lupa. Cuando yo hago esto y quiero ver algo más de cerca, es impresionante. Yo tengo aquí mi Biblia. De lejos no veo, pero acerco la lupa y me agranda la imagen. Me agranda la imagen. Y esta es una de las ideas que quiero que entendamos hoy acerca de lo grande que es Dios.
Dijo el pastor Escasero, pastor allí en Estados Unidos, en Nueva York, en su libro acerca de la madurez espiritual y de la inteligencia emocional madura, habló de 3 dones de integración. Él habló del don de ir más despacio, hablando del silencio, del tiempo en soledad, de la atención, de la reflexión, el tiempo con Dios, tiempo para contemplarle. Pero el segundo don es el don de anclarnos en el amor de Dios. ¿Y de qué habla esto? Esto habla de sanar nuestra imagen de Dios. Restaura la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nos volvemos parecidos al Dios que imaginamos. Por eso les dije al principio de la imaginación. ¿Cuál es tu imaginación de Dios? ¿Cómo tú lo imaginas a Dios? ¿Te lo imaginas chiquitito? ¿Te lo imaginas grande? ¿Cómo estás viendo tú a Dios? Saben, hubo un presidente en los Estados Unidos llamado Lyndon B. Johnson, y él dijo algo a la Universidad de Michigan. Él dijo esto: en la generación de ustedes, todos nosotros tenemos la oportunidad de avanzar, no solamente hacia una sociedad próspera y pujante, sino hacia una sociedad grandiosa. Ahora, eso lo dijo en 1964 este presidente. ¿Cómo habrían reaccionado los cautivos judíos en Babilonia ante lo dicho por el presidente? Una sociedad próspera, eran refugiados cuya tierra y ciudad santa estaban en ruinas. Una sociedad pujante, sin rey ni ejército, eran débiles e indefensos ante las naciones que los rodeaban. Una sociedad grandiosa. Habían sido culpables de una gran rebelión contra Dios y habían padecido gran humillación y disciplina. Pero lo interesante de todo esto es que ellos tenían por delante un gran desafío, pero les faltaban grandes recursos. Y aquí es donde viene el profeta. Aquí es donde viene la palabra, donde viene el mensaje, donde viene la palabra pastoral, la palabra predicada para cada uno de nosotros que creemos y abrazamos. Porque ¿qué les dijo el profeta? El profeta les dijo esto y nos dice esto: dejen de mirarse a sí mismos y vean por fe el gran Dios que los ama y promete hacer grandes cosas por ustedes. Dejen de mirarse a sí mismos. Y Él les dice: no temas. Ved aquí al Dios vuestro. Eso está en Isaías 40, versículo 9. No temas. Ved aquí al Dios vuestro. Alguien dijo: mira a los demás para preocuparte. Mírate a ti mismo para deprimirte. Mira a Dios para ser bendecido. Y aquí la idea es la siguiente. Cuando el panorama horizontal es desolador, es desesperante, nos deprime, nos cansa, necesitamos hacer algo. Y esto es clave en el mensaje de hoy. Necesitamos contemplar el vertical. Porque a veces nuestra mirada es así, simplemente así. Pero dejamos de ver hacia arriba. Y cuando dejamos de ver hacia arriba, todo lo que está acá abajo es totalmente abrumador, desesperante, angustiante. Llámese matrimonio, llámese hijos, llámese trabajo, llámese pandemia, llámese economía, llámese salud. Cuando dejamos de ver hacia arriba, verticalmente, nuestro panorama horizontal es desolador. Por eso el profeta dijo esto: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Y hablando de las estrellas, hay algo interesante de la creación y las estrellas. ¿Qué dice la Biblia? Que a todas las llama por sus nombres. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque las conoce, porque las creó. ¿Y Dios te conoce a ti? Claro que te conoce. ¿Sabes por qué te conoce? Porque te creó. Te llama por tu nombre, con nombre y apellido. Pero no solamente te conoce porque te creó, sino que te conoce porque te compró. Él te hizo suyo a través del sacrificio de Cristo. Y el texto dice: tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. 40:26. Miren aquí el brazo. Un brazo de Dios, Este es un brazo flaco, débil,
que llega y tiene un límite. No llego hasta aquí nada más. El brazo de Dios se extiende de una manera extraordinaria a nuestra realidad, a nuestra vida. Y por eso Dios es grande y no se puede comparar con nada ni con nadie. Ahora, cuando a semejanza del Israel antiguo, nosotros tengamos por delante una tarea difícil para hoy y otra imposible para mañana, yo tengo un mensaje para ti y para mí. Hagamos lo que hicieron estos judíos, lo que necesitaban hacer estos judíos. ¿Y qué fue? Acordémonos de la grandeza de Dios. Hoy es el día para que tú y yo nos acordemos de la grandeza de Dios. En estos 8 capítulos, el profeta describe la grandeza de Dios en 3 diferentes áreas de la vida. La primera, Dios es más grande que nuestras circunstancias. Capítulo 40 al versículo 31. 2. Dios es más grande que nuestros temores. Capítulo 41, versículo 1 al 44, versículo 28. Y 3. Dios es más grande que nuestros enemigos. Primero, Dios es más grande que nuestras circunstancias. Circunstancias. Alguien ha definido la palabra circunstancias como las cosas feas que nosotros vemos cuando apartamos nuestra mirada de Dios. Las cosas feas que nosotros vemos cuando apartamos nuestra mirada de Dios. Ahora, mi pregunta es esta, con esta lupa: ¿cómo yo estoy viendo a Dios? ¿Cómo yo estoy viendo a Dios? Miren, hay 2 formas de ver a Dios. Yo lo puedo ver a Dios a través del filtro de las circunstancias. ¿Y sabes cómo lo voy a ver a Dios? Distante. Lo voy a ver a Dios distraído. Lo voy a ver a Dios ocupado. A mí me pasa a veces eso. Personas no me buscan porque piensan, no, el pastor está ocupado. ¿Para qué le voy a ir con mi problema? Pero espéreme tantito. Ese es un pensamiento que tú tienes de Dios y de mí quizás, pero no es así. Dios nunca está ocupado y yo tampoco, para no poder atender una necesidad espiritual, un consejo que necesites a tiempo, una advertencia. Este es un tiempo en donde la crisis de la pandemia llamada COVID-19 ha traído eso a muchos. Distanciamiento, enfriamiento. Muchos están perdiendo el propósito de Dios para sus vidas porque están viendo esta circunstancia a través del filtro, a través de la lupa de la circunstancia. Y así lo vemos a Dios distante, alejado. Pero si nosotros vemos a Dios, la circunstancia se va a ver diferente. Lo vamos a ver a Dios cercano, presente. Lo vamos a ver a Dios acercarse a nosotros con los tintes, con los brotes del fruto de lo que Dios es. Dios es detallista, Dios es puntual, Dios siempre está presente. Y miren, en las circunstancias, aquí en el capítulo 40 tenemos 3 circunstancias. 3 circunstancias. La primera, la circunstancia detrás. La segunda, la circunstancia delante. Y tercero, la circunstancia dentro. La circunstancia detrás. ¿Cómo veían ellos su pasado? Bueno, veían su pasado fracasado, veían su pasado en pecado, veían su pasado habiendo cometido infinidad de errores y de pecados. Básicamente ellos cometieron los pecados de injusticia, de inmoralidad, de idolatría. Fueron pasivos a la verdad de Dios, suspendían el mensaje del profeta y lo dejaban a un lado y desobedecían. Eran los pecados que ellos veían hacia atrás y por eso Dios les trae 4 voces para animarles, 4 voces que ellos estaban necesitando oír. 4 voces. La primera voz es la voz del perdón. Dice el versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Cuando dice hablad al corazón, está hablando con ternura. Dice, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Lo que está diciendo aquí de doble no es que Dios es sádico y Dios es injusto y les va a dar mucho más. No, lo que está diciendo es que ellos estaban recibiendo conforme a lo que habían hecho, su merecido. Todo pecado, amados míos, tiene su consecuencia. Y la peor disciplina del pecado es la misma que el pecado ejerce. Pero Dios viene aquí con una voz de perdón. Dice, su pecado es
perdonado. ¿Qué significa esto? Que Dios limpia, que Dios libra al pecador. La voz del perdón. La voz del perdón. Y miren, esta pregunta yo me hice: ¿por qué recordar aquello que Dios ha decidido olvidar? ¿Por qué recordar aquello que Dios ha decidido olvidar? Y Dios hace eso con nuestros pecados. Dios los entierra, Dios los arroja al fondo de la mar. Satanás viene a nosotros con culpabilidad. Por eso no tengamos negociaciones con el diablo. No tengamos conversaciones con él mentales ni emociones. No decidamos cosas con la naturaleza pecaminosa, con el diablo, con el mundo, porque siempre van a traer acusación. La segunda voz en esta circunstancia detrás es la voz de la providencia. Versículo 3 al versículo 5. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La voz de la providencia. ¿Qué tenemos aquí en el cuadro del Nuevo Testamento? A Juan el Bautista. ¿Y qué hablaba de Juan el Bautista? De preparar el camino del Salvador. ¿Cómo nos consuela Dios aquí a través de esa voz de la providencia? Proveyéndonos un camino que nos lleva a Cristo, un camino que nos lleva a la cruz. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. La tercera voz es la voz de la promesa. Versículo 6 al versículo 8. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que está diciendo es que todas esas naciones, aquí, en esta voz de la promesa, que venían con amenazas, no eran más que flores que se marchitaban, que aparecían. Podían ser con fuerza, con vigor, pero se marchitaban en comparación con el poder y la palabra de Dios que permanece para siempre. Dios me consuela con una palabra que permanece. ¿Cuál es la palabra que hoy está permaneciendo en la circunstancia al ver nuestro pasado? La cuarta voz. Voz del perdón, voz de la providencia, voz de la promesa, voz de la paz. Dicen los versículos 9 al 11: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. La voz de paz. Dios me consuela como un pastor que suple todas mis necesidades. Todas mis necesidades. Y Dios viene a mí y me ofrece ese regazo para que yo, como su oveja, me ponga sobre Él y deje que Él me ministre. Deje que Él venga a mí y sane mis heridas. Porque eso es lo que pasa cuando estamos en la circunstancia detrás de nosotros. Pero acuérdense que eran tres circunstancias. La circunstancia detrás, la circunstancia delante de nosotros. Y aquí tenemos un camino que es un camino largo y dificultoso, porque ellos iban a salir del cautiverio rumbo a Jerusalén. Era un camino largo, pero no solamente largo, sino dificultoso. ¿Y qué vemos aquí en esta circunstancia delante de nosotros? Dios, ¿a qué le llama desde el versículo 12 al versículo 26? A esto le llama. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo,
Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Versículo 18. Dice Jehová: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen en talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a toda llama por sus nombres, hablando de las estrellas. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y en la circunstancia delante de nosotros, el profeta trae un mensaje de la grandeza de Dios. Cuando contemplo la grandeza de Dios, entonces veré todo lo demás en la perspectiva correcta. La creación es evidencia de su sabiduría, de su poder y de su inmensidad. Y yo me pregunto, ¿habrá algo que sea más grande que Dios? Yo quiero decirte en esta mañana que Dios es más grande que cualquier cosa creada. No hay algo que iguale la grandeza de Dios. Y recordemos que en esta primera parte, lo que está haciendo aquí el profeta es poner a Dios por encima de todo, pero principalmente de los ídolos paganos, de la idolatría, porque querían comparar a Dios. Y Dios mismo les dice en varias ocasiones: ¿por qué me quieren comparar a mí? ¿Qué hallan? ¿Qué encuentran en ese ídolo como punto de comparación? Y de esa circunstancia que tiene que ver con el camino dificultuoso, ponemos a Dios con la perspectiva correcta, y nuestro caminar de ser difícil se hace fácil. ¿Por qué se hace fácil? No porque se quita lo difícil, sino porque la confianza puesta en Dios nos asegura la victoria en la dificultad, en todo lo que venga en nuestro caminar por delante. Y tercero, la circunstancia dentro de nosotros, detrás de nosotros, delante de nosotros, y quizás esta sea una de las más difíciles, dentro de nosotros. Y aquí vemos que la nación se quejaba delante de Dios. ¿Por qué se quejaba delante de Dios? Porque Dios decía: Dios no sabe, Dios no se interesa, Dios se olvidó de nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios en el versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está desconocido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se cansa con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recuerden que un problema que tenía el pueblo de Israel era la desobediencia. Y el punto es el siguiente aquí: no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Eso es lo que está diciendo el profeta aquí. Porque para ese caminar, para esa circunstancia dentro de nosotros, que involucra la que está detrás y la que está delante, no la podemos separar. Tenemos que entender que necesitamos obedecer bajo las fuerzas de Dios. Nunca podemos obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas, pero siempre podemos confiar en Él para proveernos la fortaleza que necesitamos.
Si yo necesito fuerzas, ¿qué debo hacer? Confiar en Él. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Como un testimonio. Todo lo puedo en Cristo, que me da fuerzas, que me fortalece. Y aquí hay algo interesante, cuando dice la palabra de Dios, pero los que esperan, no habla ahí de sentarse y quedarse de brazos cruzados. No, ahí está hablando de una esperanza. Ahí está hablando de una esperanza que nos hace meditar en el carácter de Dios. Nos hace meditar en todo lo que Dios ha hecho. Dios abrió un mar. Dios hizo que del cielo cayera un maná para que alimentase al pueblo. Dios acompañó a su pueblo a través de una nube. Habían ejércitos. Los egipcios, cuando venían a atacar al pueblo de Israel, ¿qué hizo Dios? Dios los derrotó en el Mar Rojo. Y eso es lo que debemos meditar nosotros dentro. Porque eso es lo que hace la meditación. Nos hace pensar internamente en Dios y en lo que Él es. Y acá algo interesante en cuando dice el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabes lo que está hablando aquí? De un intercambio. Y el intercambio es el siguiente: yo dejo la ropa vieja y la cambio por ropa nueva. Dejo este caminar que me cansa, esta conducta que muchas veces es un lastre para mí, que me pesa y no me hace correr la carrera con paciencia, y voy a Dios en mi circunstancia y su grandeza, y la perspectiva que tengo de Él me hace intercambiar lo viejo por lo nuevo. Y aquí la idea es la siguiente, cambio mi debilidad por su poder. Y Pablo lo decía también. ¿Qué dijo Pablo? Dice Pablo que entonces cuando soy débil, estoy fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y yo no sé tú, pero yo me siento débil muchas veces. Débil en mi fe, débil en mi confianza, débil en mi dependencia, débil en mi visión acerca de Dios. Pero me acerco a Dios y contemplo su grandeza a través de los ojos de lo que es Dios, su palabra y lo que Él trae a mi vida. Segundo, Dios es más grande que nuestros temores. Dios es más grande que nuestras circunstancias. Dios es más grande que nuestros temores. Hay 3 preguntas que yo me hice aquí. La primera, ¿por qué tengo temores, miedos? La segunda, ¿qué me dice Dios? Y la tercera, ¿qué producen en mí? ¿Por qué tengo temores? Vamos al capítulo 42, versículo 18 al versículo 25. Capítulo 42, versículo 18 al versículo 25. Dice así la palabra de Dios: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituid. Versículo 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién entenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová con quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Qué fuerte declaración tenemos aquí. Y la primera pregunta es: ¿por qué tengo temores? Bueno, acá está el punto. Ciegos a sus propios pecados y sordos a la voz de Dios. Ciegos a sus propios pecados y sordos a la voz de Dios. Es muy triste cuando Dios nos disciplina y nosotros no entendemos lo que Él está haciendo, ni le hacemos caso. Y lo vimos en el versículo 25. El cautiverio de Israel en Babilonia curó a la nación de su idolatría, pero no creó en su interior el deseo de agradar a Dios y glorificarle. Y aquí es donde nosotros tenemos que reparar, porque por eso estamos con miedos, por eso tenemos temores, porque estamos ciegos a nuestros propios pecados y estamos sordos a la voz de Dios. Dios ha traído disciplina a nuestra vida muchas veces.
¿Qué han creado esas disciplinas? ¿Cómo está hoy nuestro corazón? ¿A qué cosas hoy le tememos? ¿Qué cosas hoy nos producen miedo? Pero ¿qué les dijo Dios? En 7 ocasiones Dios les dijo esto. Capítulo 41, versículo 10. Fíjense, 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Versículo 14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Capítulo 43, versículo 1, 43:1. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Versículo 5 del capítulo 43, no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Capítulo 44, versículo 2. 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, no temas, a quien yo escogí. Versículo 8. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. 7 ocasiones Dios les dice, en medio de los temores causados, infundidos. ¿Por qué? Por ser ciegos a nuestros propios pecados y ser sordos a la voz de Dios. Por no aprender, pero Dios nos dice, Dios viene a nosotros con un no temas. ¿No te impacta esto de Dios? ¿No te impacta? Yo quiero que tú conmigo pienses, si has creído en Cristo, si eres salvo por la gracia de Dios, si eres creyente, si andas en temor de Dios, si buscas hacer su voluntad como lo más relevante e importante en tu vida, ¿qué cosas hoy te producen miedo? Pueden existir miedos, por supuesto que sí, pero ¿qué estás tú escuchando en medio de esos miedos? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Saben que la peor voz que podemos escuchar es la nuestra? Porque nuestra voz viene enraizada a una naturaleza pecaminosa y trae engaño, trae esclavitud. Por eso a veces somos tan esclavos a nuestros propios pensamientos. Pero Dios viene aquí de una manera asombrosa. Y Dios dice esto, yo te formé. Dios dice esto, yo te escogí. Pero también dice esto, Dios dice que me redimió. Y la palabra redentor o redimir es la de un pariente que viene y se hace cargo de todas las deudas y las salda y las paga. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Vino a nuestra triste humanidad, nuestra triste vida, en la persona de Cristo y dijo, consumado es. Telestai, te pago la deuda completa. Ya no tienes nada más que hacer, más que creer en mí, más que confiar en mí, más que depender de mí, más que alimentarte de lo que yo soy, nutrirte con las palabras que vengo a traerte. A veces pasa esto, tenemos tantas voces que escuchamos a nuestro alrededor que la que menos predomina es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dice aquí, Dios lo dijo aquí, porque ustedes se acercan a mí de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y saben lo que nos aleja de Dios? No es Dios. Lo que nos aleja de Dios no es Dios, porque Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre. Dios siempre ha querido venir al hombre para acercarse a Él. Lo que nos aleja de Dios son nuestras decisiones. Lo que nos aleja de Dios son nuestros pecados. Lo que nos aleja de Dios son nuestras preferencias. Son aquellas cosas que más amamos y dejamos de amar lo que más tenemos que amar.
Y alguien dijo que Dios vino a nuestra vida para odiar lo que antes amaba y para amar lo que antes aborrecía. Y eso es lo que hace la regeneración, el Evangelio en nosotros. Nos hace amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo con la mente, con el corazón, con el alma, con las fuerzas. Amarlo con el tiempo, amarlo con los talentos, amarlo con los dones, amarlo con las finanzas, amarlo con la familia, amarlo con todo. Y cuando yo lo amo así a Dios, Dios viene a mi vida de millones de maneras para ministrarme en mi necesidad. Quizás hoy estás con temores que te tienen triste, que te tienen deprimido, que te tienen con los ojos puestos en la circunstancia, en el hombre, en el gobierno, en la plata. Quita tus ojos de ahí, por favor, en esta mañana y alza tu mirada y ve que hay un Dios que es más grande que los temores, que es más grande que las circunstancias. Y eso es lo que produce esto en nosotros: paz, confianza, seguridad, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero en tercer y último lugar, para terminar, Dios es más grande que nuestros enemigos. Dios es más grande que nuestros enemigos. Y aquí hay una referencia que se repite varias veces. Capítulo 45, versículos 5 y 6. 45, 5 y 6 dice así: Yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Otro versículo, versículo 14. Versículo 14 dice así: Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Versículo 21. Dice la palabra: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí. Dios viene a nosotros para decirnos que es más grande que nuestros enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos de Israel? Los babilonios, los asirios. Pero miren, yo te voy a decir algunos ídolos, algunos enemigos conocidos que estaban por detrás, sin verse, pero ahí estaban. Y están hoy acá, presentes. Los más conocidos, ¿quiénes son? El mundo, la carne y Satanás. Enemigos del creyente. Y la palabra dice esto, te lo voy a responder así, en corto. El mundo, 1 Juan 2, 15 al 17, no amarlo, no amoldarme a él. Estoy para alcanzar al mundo. ¿Con qué? Con el Evangelio de Jesucristo. El enemigo, que es el mundo, no debo amarlo, no debo amoldarme a él. Segundo, la carne. Gálatas 5:24, matarla, morir, separación, crucificar mi carne. La carne es un enemigo mío. ¿Por qué? Porque la carne me hace andar en las obras de la carne. Y ahí vimos la lista en Gálatas 5, desde el versículo 18 en adelante, todas esas manifestaciones de la carne, que hay odio, envidia, rencores, falta de perdón, adulterio, inmoralidad, abuso,
injusticias, etcétera, etcétera. Todos esos pecados, dice la palabra que yo debo matarlos, morir, hacer una separación, una distancia. Y recuerden siempre esto. Recuerden siempre esto. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios? El que encubre sus pecados no prosperará. Encubrir, disfrazar, ponerles una capa, justificarnos del pecado. Lo que pasa es que yo, excusas, lo disfrazo. Dice ahí que el que los encubre no prosperará. Y el no prosperar es no contar con la bendición de Dios. Yo cuento con la bendición de Dios cuando reconozco mis pecados delante de Dios y los confieso. Porque miren este cuadro. Este es el cuadro de la confesión. Yo me alejo de mis pecados y yo voy en dirección a Dios. Eso es arrepentimiento. Eso es una verdadera confesión. Eso lo dice 1 Juan capítulo 1. ¿Qué dice Juan 1? Que si decimos que no cometemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, y confesar ahí es esta palabra, es decirle a Dios lo que Dios dice de los pecados. ¿Qué dice Dios de los pecados? Los aborrece, los detesta. Dios no tiene comunión con el pecado, mas sí con el pecador arrepentido. Y dice el versículo, si confesamos nuestros pecados, 1:9 de 1 de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y me impacta el capítulo 2, versículo 1. Hijitos, si alguno de ustedes hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, que si yo soy un buen matemático son muchos, sino también por los de todo el mundo. Miren ahí la justicia de Dios. ¿Por qué pecamos nosotros? Porque dejamos de amar la justicia. Dejamos de amar la justicia de Dios. Y empezamos a amar la justicia de este mundo. Por eso pecamos. Y hay diferentes tipos de pecados. Pueden ser pecados de inmoralidad, pueden ser pecados de estafa, pueden ser pecados de desobediencia. Pero miren, uno de los peores pecados es el pecado de la desobediencia a la voz de Dios, de la incredulidad, de la dureza del corazón. Y miren, la palabra de Dios dice esto en Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hacer lo bueno para mí es hacer la voluntad de Dios, porque Dios es bueno. Y porque Dios vino a mi vida, no para que sea una cosa más, sino para que lo sea todo. Y el todo tiene que ver con su voluntad. Yo me pregunto y yo te pregunto, ¿tú estás haciendo lo bueno? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Tú crees que la dirección de la voluntad de Dios te va a llevar a ti a que pongas tus ojos en el reino terrenal? Estás equivocado. La voluntad de Dios nunca me va a llevar en dirección al reino terrenal, sino al reino celestial. Por eso la palabra dice en Hebreos 11, hablando de los héroes de la fe, que ellos miraban y saludaban la ciudad celestial, porque se sentían como extranjeros y peregrinos. Nosotros estamos haciendo planes muy terrenales, muy carnales, muy mundanos. Y nuestros planes semanales tienen que ver con nuestra agenda de tiempo, de hacer cosas para este mundo. Pero yo no sé tu agenda pasada, si le tomas una foto y me la mandas, y si pusiste ahí visitar, aunque sea virtualmente, orar tal vez tantas veces al día, por mí, por mi familia, por el país, por mi iglesia, y hacer algo en función de eso. Yo no sé si en tu agenda está, tengo el don de esto. Bueno, ¿qué voy a hacer con mi don? Voy a usarlo para esto. En mi agenda de la semana. No sé si usas agenda o no, pero tu tiempo, ¿en qué lo usas? Y miren, ese es el enemigo de la carne, pero el tercero, el enemigo es Satanás. Someterse a Dios, dice la palabra en Santiago 4:7, sujetarse fuertemente a Él y Él huirá. Pero hay una palabra que no puedo brincarme y es resistir. La palabra dice resistir al diablo. Ahora, yo no resisto al diablo peleándome con el diablo. Ojo. Yo no estoy satanizando cosas y le digo al demonio de la comida, y tú, demonio de la comida, sal de mí. O no. Eso es un error teológico y doctrinal. Dios no me llama a mí a ni satanizar las cosas, ni a pelearme con los demonios, ni con las huestes espirituales, ni con el mismo Satanás. Dios lo que me llama a mí es a resistir. Pero no resisto cara a cara con el diablo, no.
Yo resisto con la palabra. Y tengo grandes ilustraciones. La más importante para mí es la de Cristo. Cristo resistió la tentación en el desierto con la palabra de Dios. La palabra de Dios fue su escudo de la fe con el que resistió los ataques, los dardos de fuego del enemigo que vienen constantemente hacia mi vida. Esos son los enemigos conocidos, el mundo, la carne y Satanás. Pero hay dos enemigos con los que quiero terminar este mensaje, que son enemigos desconocidos, quién sabe, pero respetables. Qué interesante. Primer enemigo, el tiempo. Y segundo enemigo, la comodidad. El tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 15 al versículo 17? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos andar como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Eso dice Efesios 5, del versículo 15 al versículo 17. Y el Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El enemigo del tiempo tiene algunas particularidades. Primero, el mal uso del tiempo. El mal uso del tiempo. ¿Y qué dice la Biblia? Que yo no debo andar como necio. Yo mal uso el tiempo, pierdo el tiempo siendo un necio. Pero lo segundo es el menosprecio al tiempo. El tiempo es un regalo de Dios, es una gracia, es una dádiva que Dios me da, que no me pertenece. Viene del reloj de Dios a mi vida, a mi bolsillo, a mi vida personal, a todo lo que funciona. Y por eso dice la Biblia que los días son malos. Y si yo no veo los días como malos, estoy menospreciando el tiempo, porque al ver el día como malo, yo tengo que buscar herramientas para protegerme y estar en victoria en ese día malo. Pero lo tercero es la manera de aprovechar el tiempo. El mal uso del tiempo, no andar como necio. El menosprecio al tiempo, los días son malos. La manera de aprovechar el tiempo dice sabiendo y haciendo la voluntad de Dios. Y ahí entra el Salmo 12. Enséñame de tal modo a contar mis días, que yo traiga al corazón sabiduría, que yo te tema a ti, Dios, para aprovechar el tiempo, para aprovecharlo, para tener comunión contigo, para conocerte, para caminar ese día de trabajo, de estudios, de lo que yo vaya a hacer en la dependencia de ti y con el enfoque correcto de por qué estoy donde estoy y para qué estoy ahí. Pero en cuarto y último lugar, en relación al tiempo, la mirada de fe al tiempo. Y ahí lo tenemos en Isaías capítulo 46. Miren qué maravilloso. 46, versículo 3 y versículo 4. Capítulo 46 de Isaías. Dice el texto bíblico, oídme, oh casa de Jacob. Todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y aguardaré. Por eso le coloqué la mirada de fe al tiempo. Esto es extraordinario de nuestro Dios. Lo que está diciendo aquí es esto. Desde antes de nacer, y eso lo dice también el Salmo 139, desde el versículo 13, Dios me cuida, Dios me protege, Dios me sostiene. Y hasta la vejez, hasta mis últimos días, lo que está diciendo el texto es que de extremo a extremo yo cuento con el sostenimiento, con el cuidado, con la provisión, con el soporte, con la guarda de Dios. Extraordinario, extraordinario. Ahora, la gracia de Dios está donde su voluntad me puede cuidar. Si yo me salgo de la voluntad de Dios, yo corro peligro. Y por eso me impacta la visión del libro de Esdras, que menciona sobre la buena mano de Dios sobre mí. Yo siempre menciono esto porque en mi testimonio personal lo he podido ver infinidad de veces. La buena mano de Dios sobre mí, que viene para eso, para estar presente y para que yo esté protegido, tenga su provisión, tenga su paz, tenga su dirección, su guía, no me falte la sabiduría, la fortaleza.
Pero si yo decido hacer mi propia voluntad, yo decido ir por mi propio camino, evidentemente yo estoy saliendo de la cobertura de Dios. Y lo último, aquí ya para terminar, amados míos, el último enemigo, que es un enemigo desconocido, es la comodidad. Es algo asombroso lo que pasó en los siguientes capítulos. Pero una de las cosas asombrosas que pasaron es que el pueblo de Israel se acomodó a Babilonia. Se acomodó a Babilonia. Y empezaron a crear jardines y a construir sus propias casas. Y estaban cómodos, al punto de que les resultaba difícil salir de ahí. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Los puso en un horno, los puso en una prueba. Y eso es lo que hace Dios con la comodidad. Porque yo pienso en la iglesia, no pienso en el Israel pasado, sino pienso en la iglesia presente. Y la iglesia de hoy en día puede complacerse muy fácilmente debido a su comodidad y opulencia. Pero escuchen esto, es posible que Dios nos meta en el horno para recordarnos que estamos aquí para ser siervos y no consumidores ni espectadores. ¿Para qué estamos aquí? Para ser siervos y no consumidores ni espectadores. El pastor Miguel Núñez dijo lo siguiente para concluir: necesitamos una idea más grande del Dios que adoramos y una idea más pequeña del hombre y de los reconocimientos de esta vida. Necesitamos una idea más grande del Dios que adoramos. Así que mi conclusión práctica es la siguiente: la grandeza de Dios en mi vida no se medirá ni por las circunstancias, ni por los temores, ni por mis enemigos, sino por la manera en cómo miro a Dios. Y yo miro a Dios de tres formas. Miro a Dios como el que me salva. Miro a Dios como el que me sostiene. Miro a Dios como el que me da seguridad. Yo tengo aquí un último ejemplo. Estas son semillitas. Y son semillitas de cilantro. Las semillitas de cilantro producen eso, cilantro. Y yo no tengo que venir a sembrar sobre esta semillita otra semillita, quizás la de cebolla, porque yo lo que quiero es cilantro. Ni tengo que venir a sembrar la semillita del tomate, porque lo que quiero es cilantro. Y tengo aquí esta bolsita para ejemplificar la semilla de la palabra de Dios en nosotros. Una semilla que se planta, que viene a nuestra vida con vida para producir un fruto en nosotros. Hoy, para mostrarnos la grandeza de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu grandeza. Cuán grande eres, Dios. Cuán grande eres. Y nos humillamos ante tu grandeza. Eres más grande que nuestras circunstancias, las que sean que estemos viviendo hoy. Eres más grande que nuestros temores, los mismos que hayamos causado nosotros mismos. Pero también eres más grande que nuestros enemigos, los conocidos y los desconocidos respetables. Tú eres más grande. Y no tenemos excusa para no tener fe, no tenemos excusa para estar en dudas. Tenemos toda la gracia hoy de vivir en la grandeza de quien tú eres y no en la pequeñez. Yo no sé qué imaginación tengamos todos de ti, pero lo interesante es que esa imaginación del Dios que tenemos lo reflejamos. Y si tenemos un cristianismo inconstante, intermitente, un cristianismo insensible, Dios, no puedo decir que ahí estás tú. Lo que puedo decir es que tú estás donde hay corazones arrepentidos, no perfectos, arrepentidos, que confiesan, que reconocen, que piden perdón. Y venimos a ti para reconocer, para recibir tu palabra, para poderla vivir, para poder producir ese fruto, por esa semilla
que tú has plantado hoy en nosotros. Que tengamos una semana de experimentar tu salvación, tu sostenimiento sobre nosotros y la seguridad que produces en todos aquellos que somos tu pueblo, que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.